Imagina el vestuario de Santiago Bernabéu como un polvorín a punto de estallar, con el eco de un portazo resonando más fuerte que el rugido de la afición en una final de Champions. Federico Valverde, el uruguayo de piernas de acero y mirada que corta como un cuchillo, acaba de soltar la bomba que nadie esperaba. Estoy harto de jugar de lateral. Mi sitio es en el centro del campo, no en la banda defendiendo cruces como si fuera un boxeador esquivando uppercuts. Las palabras no son un rumor susurrado en un bar de Madrid. Son un grito ahogado que se filtra a la prensa, y el detonante no es otro que Xabi Alonso, el nuevo timonel del Real Madrid, cuyo esquema táctico acaba de reventar la paciencia de uno de sus pilares. En el fútbol, donde los egos chocan como placas tectónicas, este enfado no es solo un capricho de estrella, es el reflejo de un conflicto que toca las fibras más profundas del deporte rey. La versatilidad como espada de doble filo, la lealtad probada al límite y la eterna batalla entre lo que un jugador sueña y lo que un entrenador exige. Pero vayamos paso a paso, porque esta historia no empieza en un vestuario tenso de noviembre de 2025. Arranca en las polvorientas canchas de Montevideo, donde un chaval con acento rioplatense soñaba con dominar el mediocampo como un general en sus trincheras. Federico Valverde nació en 1998 en el barrio de Aires Puros, un rincón obrero de la capital uruguaya donde el fútbol no es un hobby, sino una religión callejera. Hijo de un electricista y una ama de casa, Fede creció pateando balones en plazas donde el asfalto agrietado era el único césped disponible. Desde niño, su posición natural era clara. Pivote, ese rol ingrato pero esencial en el centro del campo, donde se come el balón, se reparte con precisión quirúrgica y se roba pelotas como un ladrón en la noche. En las inferiores de Peñarol, el club más laureado de Uruguay, Valverde no era el más rápido ni el más técnico, pero compensaba con una garra que parecía heredada de los gauchos charrúas. A los 15 años, ya destacaba en torneos juveniles, robando elogios de ojeadores europeos que veían en el únclo moderno de ese mediocampo uruguayo indomable, forjado en la garra de jugadores como Diego Forlán o Luis Suárez. Pero el fútbol, caprichoso como un amante celoso, no le regaló un camino recto. En 2016, el Real Madrid lo fichó por apenas 5 millones de euros, un chollo que Ancelotti, entonces al mando, celebró como si hubiera ganado la lotería. Valverde aterrizó en Castilla, el filial madridista, y allí empezó a pulirse. Sesiones eternas de gimnasio para forjar esas piernas que hoy parecen pistones hidráulicos, y horas de vida analizando maestros como Xavi Hernández o Andrea Pirlo, ironía del destino que ahora lo enfrentan en la sombra de Xabi Alonso. Su debut con el primer equipo llegó en 2018, en un partido de Copa contra Numancia, pero el verdadero bautizo de fuego fue en la Supercopa de Europa ante el Manchester United. Entró al minuto 83, con el Madrid perdiendo, y en 7 minutos lo cambió todo. Un robo limpio, una diagonal que dejó a dos rivales en el suelo y un pase que desatascó el partido. La prensa lo bautizó como el motor uruguayo, y no era exagerado. Valverde mide 1,82 metros, pesa 78 kilos de puro músculo, y corre los 90 minutos como si el reloj fuera su enemigo personal. Su estadística en ese primer año: 16 partidos, 2 goles y 1 asistencia, pero lo intangible pesaba más. Esa capacidad para leer el juego 3 pasos por delante, para ser el ancla que permite a Modric y Kroos flotar como mariposas en un prado. En Uruguay, lo comparan con un tanque, indestructible, pero con la precisión de un francotirador. Y sin embargo, pronto surgió el dilema que hoy lo tiene al borde del colapso: la versatilidad. En el Real Madrid, un club donde la plantilla es un puzzle de estrellas, nadie se queda quieto. Zidane, su primer gran mentor, lo probó de interior, de pivote puro y hasta el lateral derecho en emergencias. Fede es como un cuchillo suizo, bromeaba el francés en rueda de prensa. Pero detrás de la gracia había una verdad incómoda. En un mediocampo saturado por genios como Casemiro, Toni Kroos y el propio Luka Modric, Valverde tenía que adaptarse o perecer en el banquillo. Avancemos al verano de 2021, cuando la pandemia aún dejaba ecos en los estadios vacíos y en Madrid navegaba en aguas turbulentas. Casemiro se lesionaba, Kroos envejecía con la gracia de un vino reserva, y Zidane dimitía dejando un vacío que Carlo Ancelotti llenó con su sonrisa pícara y su táctica pragmática. Fue entonces cuando Valverde empezó a deslizarse hacia la banda derecha, no como un extremo puro, sino como un lateral ofensivo, un rol híbrido que el italiano inventó para él. En la temporada 2021-2022 jugó 14 partidos de lateral, anotando goles espectaculares. Aquel misil desde 30 metros ante el Athletic en San Mamés, que levantó al Bernabéu como un terremoto, o el tanto contra el PSG en octavos de Champions, donde dejó a Donnarumma como un portero de salón.
Sus números eran brutales. 4 goles, 5 asistencias desde esa posición atípica y un porcentaje de duelos ganados del 62%, superior al de muchos especialistas. Pero detrás de las estadísticas, Valverde mascullaba en privado. Me encanta ayudar al equipo, pero siento que pierdo mi esencia, le confesó a un periodista uruguayo en una entrevista off the record. Era el precio de la polivalencia, útil para el colectivo, pero un corsé para el alma del jugador. En el fútbol moderno, donde los datos de GPS dictan alineaciones como oráculos digitales, ser versátil es una medalla y una cadena. Jugadores como él, capaces de cubrir 3 posiciones, son oro para entrenadores, pero a menudo terminan sintiéndose como actores de método atrapados en papeles secundarios. Y aquí entra Xabi Alonso, el catalizador de esta tormenta perfecta. Para entender por qué de este enfado monumental, hay que retroceder a la carrera de Xabi, un vasco nacido en 1981 en Tolosa, que creció a la sombra de su padre, Perico Alonso, campeón del mundo en 1982. Xabi debutó en la Real Sociedad a los 18 años, pero su destino se forjó en el Liverpool de Benítez, donde en 2005 levantó la quinta de Champions con aquella remontada épica ante el Milan en Estambul. El cerebro sereno en el mediocampo, repartiendo pases como un ajedrecista moviendo peones. Luego, el Madrid de los Galácticos lo reclamó por 30 millones, y allí brilló en un triplete de ligas entre 2011 y 2014, siempre como pivote organizador, el tipo que ve el campo como un tablero de ajedrez y anticipa jaques mates. Se retiró en 2017 en el Bayern, con 42 años de elegancia, y en lugar de micrófonos y camisetas de comentarista, optó por el banquillo. Su ascenso fue meteórico. En la Real Sociedad B, luego en el filial del Bayern, y en 2022 aterrizó en el Bayer Leverkusen como un mesías. Aquella temporada 2023 a 2024, bajo su mando, los aspirinas ganaron la Bundesliga invictos, rompiendo el duopolio Bayern-Dortmund como un martillo contra cristal. Xabi impuso un 3-4-3 fluido, con carrileros que suben como flechas y un mediocampo que presiona como lobos. Su lema: el fútbol es simple, pero hay que hacerlo complicado para el rival. En Alemania, lo veneraban. En España, lo susurraban como el heredero natural de Guardiola o Klopp. El salto al Real Madrid llegó en el verano de 2025, tras un año sabático que Xabi usó para estudiar en Harvard, sí, él mismo, porque ¿por qué no? Y rumiar ofertas. Florentino Pérez, con su olfato para los iconos, lo fichó como el antídoto perfecto al envejecimiento de Ancelotti y las turbulencias post-Mbappé. El anuncio fue un terremoto. Xabi regresa a casa, título marca, y la afición madridista, escéptica al principio, se rindió ante su pedigrí. Pero Xabi no era un nostálgico. Traía un esquema rígido, un 3-4-2-1 que priorizaba la solidez defensiva con 3 centrales y carrileros incansables. Valverde, con 27 años en su prime, encajaba perfecto en el rol de carrilero derecho, velocidad para subir, pulmón para defender y ese disparo que parece un obús. En los primeros amistosos de pretemporada, contra el Milan y el Barcelona, Fede brilló, 2 asistencias, un golazo de falta y 12 kilómetros recorridos por partido. La prensa lo aplaudía. Valverde, el comodín perfecto de Xabi. Pero en las profundidades del vestuario, las grietas empezaban a asomar. Valverde, que en la selección charrúa de Bielsa y ahora de Marcelo Bielsa hijo era intocable como pivote, veía como su sueño de dominar el centro se diluía en la banda. «Quiero ser el Casemiro del futuro, no el Carvajal Reloaded», le dijo a un compañero en una cena post-entreno, según filtraciones que circularon en el chiringuito. El punto de no retorno llegó el 2 de noviembre de 2025, en un clásico de infarto en el Camp Nou. El Madrid llegaba con 2 derrotas en Champions ante el City y el Arsenal, y la liga tambaleante tras un empate en casa contra el Atlético. Xabi, fiel a su dogma, alineó a Rudiger, Alaba y un canterano como centrales. En el medio, Tchouaméni de pivote, Camavinga de interior izquierdo y Valverde, de nuevo, como carrilero derecho. El 11, Courtois, Valverde, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Fede empezó enchufado. Minuto 12, un centro milimétrico para que Mbappé cabeceara el 0-1. Pero al descanso, con el Barça empatando vía Lewandowski, Xabi ajustó, más presión alta, pero manteniendo a Valverde en banda para tapar a Yamal, el prodigio culé que devoraba laterales como un tiburón. En el segundo tiempo, el uruguayo corrió como poseído. 14,5 kilómetros, 7 recuperaciones, pero un error en el 78,
un mal despeje que regaló el 2-1 a Pedri. El Madrid empató en el 92 con un gol de Vinicius, pero el vestuario postpartido fue un volcán. Valverde, sudado y con la camiseta hecha jirones, confrontó a Xavi en el túnel. «Mister, respeto todo, pero esto no puede seguir. Me estás matando en la banda. Mi posición es el centro, donde controlo el tempo, no donde corro como un galgo sin rumbo». Xavi, con su calma vasca, respondió: «Fede, el equipo te necesita ahí. Es temporal, confía». Pero las cámaras de los móviles de un masajista captaron el intercambio, y al día siguiente el audio se viralizó en X, con el hashtag Almohadilla Valverde explota trending mundial. El enfado no era un berrinche de divo, era la gota que colmaba un vaso lleno de frustraciones acumuladas. Desde la llegada de Xavi, Valverde había jugado el 70% de los minutos como carrilero, desplazado por la juventud de Tchouaméni y la magia de Bellingham. En números puros, su rendimiento no decaía. En los primeros 12 partidos de liga, promediaba un 8,2 en SofaScore, con 3 goles y 4 asistencias. Pero el desgaste era invisible. Lesiones musculares recurrentes en los isquiotibiales, porque correr laterales exige sprints explosivos que un pivote no sufre tanto. Médicos del club, en informes confidenciales filtrados a AS, advertían: «Valverde está al límite, su biomecánica óptima es central». Y no era solo físico, era mental. En Uruguay, donde la celeste depende de su garra para clasificar a mundiales, recordemos el repechaje épico ante Brasil en 2022, Fede era el líder indiscutible del medio. Allí, Bielsa lo ponía de 8, libre para crear, y rendía como un titán. 5 goles en eliminatorias. En Madrid, se sentía como un peón sacrificeable en el ajedrez de Xavi, quien priorizaba el colectivo sobre el individuo con una frialdad que rayaba en lo maquiavélico. Xavi es un genio, pero a veces olvida que los jugadores no somos piezas de Lego, ironizó un excompañero en una podcast, y Valverde, en privado, asentía. La prensa española, ese circo de opiniones enfervorizadas, estalló como un petardo en Nochevieja. El País tituló el rugido de Valverde: «Rebelión en el Bernabéu», mientras Sport, del lado culé, se regodeaba: «El Madrid se desmorona desde dentro». En el larguero, Joaquim Riedmayer soltó: «Xavi quiere un Leverkusen con galácticos, pero olvida que en Madrid los egos no se domestican con tácticas alemanas». Y en las redes, la afición se partió en dos. Los puristas defendían a Fede: «Es nuestro motor, no un muleta». Mientras los tácticos aplaudían a Xavi, sin carrileros sólidos, Mbappé y Vini se ahogan. Pero más allá del ruido, este conflicto toca una vena profunda del fútbol contemporáneo. La versatilidad, ese santo grial de la era post-Guardiola, ha creado monstruos híbridos como Valverde, pero también víctimas. Recuerda a Philipp Lahm, el eterno capitán del Bayern, que jugó de lateral y de pivote con maestría, pero confesó en su autobiografía: «Ser polivalente te hace indispensable, pero te roba la identidad». O a James Rodríguez, el colombiano que llegó a Madrid como 10 puro y terminó de cedido en cedido, diluido en roles secundarios. En el Madrid de los últimos años, la plaga ha sido endémica. Carvajal de extremo, Mendy de central, hasta Vinicius probado de falso 9. Es el precio de la excelencia. Un club que gana ligas y Champions no tolera especialistas puros cuando de banquillo es un lujo. Y si ya estás flipando con cómo un simple cambio de posición puede desatar un huracán en el vestuario más laureado del mundo, dale al botón de suscribirte al canal. Porque lo que viene en los secretos del vestuario y cómo Xavi podría perderlo todo, es material que no encontrarás en los resúmenes de Movistar. Sigamos, porque el enfado de Valverde no se quedó en palabras, escaló acciones que pusieron a Madrid al borde del abismo. 2 días después del Clásico, en la sesión de recuperación, Fede se presentó con 1 hora de retraso, citando molestias en la espalda. Xavi, en su briefing matutino, lo dejó en el gimnasio mientras el grupo volaba a Múnich para la Champions. La titularidad cayó en un Lucas Vázquez reciclado, y en Madrid empató 1-1 contra el Bayern, con goles que bailaron en la banda derecha como fantasmas. Al regreso, la confrontación fue inevitable. Una reunión a puerta cerrada con Pérez, Xavi y Valverde, donde el presidente, maestro en equilibrios imposibles, medió como un diplomático en la ONU. «Fede, eres el futuro. Xavi, él es el presente que te da alas», les espetó, según fuentes cercanas. Pero el daño estaba hecho. Valverde, en una entrevista exclusiva con El Observador de Montevideo, soltó: «Amo este club, pero no puedo seguir sacrificándome si no hay un plan a largo plazo. Mi cuerpo y mi cabeza piden el centro».
Las ventas de camisetas madridistas cayeron un 15% esa semana, y rumores de un trueque con el PSG por Kimpembe, lateral izquierdo, para equilibrar, circularon como reguero de pólvora. Para contextualizar, volvamos a la filosofía de Xavi. En Leverkusen, su éxito radicó en la disciplina. Jugadores como Frimpong o Grimaldo, carrileros puros, eran estrellas porque el sistema los potenciaba. Pero en Madrid, importar eso es como plantar tulipanes en el desierto. Los egos florecen salvajes. Xavi, con su máster en táctica y su acento suave, subestimó el factor humano. En una rueda de prensa post-Bayern, defendió su visión. Valverde es único. En la banda, su disparo y su llegada son letales. Le he dicho que en enero lo rotaremos al medio. Pero las promesas en el fútbol son como cheques al portador. Valen hasta que rebotan. Y Valverde, con contrato hasta 2027 y una cláusula de 800 millones, no es de los que firman en blanco. Su agente, el astuto Jorge Méndez, ya tanteaba el Manchester City de Guardiola, donde como pivote podría ser el heredero de Rodri. Ironía suprema. El pupilo de Xavi podría acabar bajo las órdenes del eterno rival de su maestro. Este pulso no es aislado. Es el síntoma de un mal crónico en el Real Madrid. Desde la era Bernabéu, el club ha sido un caldero de ambiciones donde la táctica cede ante la historia. Recuerda el caso de Makelele en 2003. El pivote francés, indiscutible, fue vendido al Chelsea por no ser galáctico, y en Madrid tardó una década en recuperarse. O Guti, eterno suplente pese a su magia, que más cuidaba. Aquí, el banquillo es para los que sueñan. Valverde, con 150 partidos como titular y 15 goles de media distancia que han decidido finales, merece más que migajas. Su impacto va más allá. En la selección, es el capitán de facto, el que carga con la presión de un país de 3 millones donde el fútbol es oxígeno. En el Mundial 2022, su tiro libre ante Ghana fue de Sao Charrúa. En la Copa América 2024, su garra llevó a Uruguay a semis. Perderlo por un capricho táctico sería como amputar un brazo al Madrid. Funcional, pero cojo para siempre. Mientras el vestuario hierve, Xavi ajusta velas. En el siguiente partido, contra el Sevilla en el Bernabéu, lo prueba de pivote. Entra al 60 con el 0-0 y transforma el partido. Un robo a Quique Salas, un pase filtrado a Rodrigo y el 1-0 que desata la locura. La afición corea su nombre y en redes, Almohadilla Valverde centro se impone. Pero Xavi sabe que es un parche. Su 3-4-3 necesita carrileros de élite, y sin fe de allí, el sistema se desmorona como un castillo de naipes. En privado, el vasco admite a su cuerpo técnico. Lo subestime, es más que un corredor, es el pulso del equipo. La reconciliación llega en una cena en La Moraleja, organizada por Pérez. Vinos riojanos, anécdotas de la décima y un pacto tácito. Valverde acepta un rol híbrido, 60% centro, 40% banda. Y Xavi promete rotaciones. Pero el fútbol no perdona medias tintas. El próximo clásico en diciembre será el juez. Y hablando de jueces implacables, si esta batalla entre lealtad y ambición te tiene enganchado como mí cuando vi aquel gol de Fede en Wembley, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, porque los próximos vídeos destripamos cómo Xavi reinventó en Madrid si Valverde será el héroe o el mártir de esta era. Pero no nos desviemos. Profundicemos en el legado táctico que Xavi importó de Alemania y cómo choca con el ADN madridista. En Leverkusen, su equipo promediaba 68% de posesión, con un pressing tras pérdida que recuperaba el balón en 4,8 segundos, récord Bundesliga. En Madrid, adaptarlo significa sacrificar el contraataque letal de Ancelotti, ese veneno que ha envenenado a tantos rivales. Valverde, con su zancada de 2,5 metros, es ideal para el carril. Pero en el centro, su visión top 1% en pases progresivos según Opta desatasca atascos que Bellingham, más ofensivo, no resuelve. Es un dilema saquespeariano. Cero no ser polivalente. La respuesta la dio Arrigo Sacchi, el padre del Milan Pressing. Un jugador versátil es un tesoro, pero un tesoro malgastado es una maldición. Xavi, con su obsesión por el control, arriesga a alienar a Fede, pero si lo integra bien, podría forjar un Madrid invencible. Imagina un medio con Tchouaméni de ancla, Valverde box-to-box y Bellingham de 10 flotante. Sería poesía en botas. El impacto mediático de este rifirrafe trasciende España. En Uruguay, Montevideo arde, manifestaciones frente a la AUF pidiendo que Bielsa lo proteja de los experimentos europeos, y diarios como La Diaria analizan. Valverde, el charrúa que doma leones. En Italia, donde Gazzetta lo ve como el nuevo Vidal,
Se especula con un Juventus en crisis. Y en Inglaterra, The Athletic dedica un long form, The Cost of Versatility, Valverde del M. Pero el verdadero drama es personal. Valverde, casado con Mina, su novia de toda la vida y padre de 2 niños que crecen con el escudo madridista tatuado en el alma, no quiere huir. Madrid es mi casa, dice en un post de Instagram que suma 5 millones de likes, con una foto de besando el escudo. Pero el desgaste psicológico es real. Sesiones con el psicólogo del club, donde confiesa sueños recurrentes de correr en banda hasta desfallecer, mientras el centro del campo se desvanece como arena. Hacia el final de esta temporada caótica, el Madrid encadena victorias. Un 3-0 al Dortmund en Champions, con Valverde de pivote y un hat-trick de Mbappé asistido por él. Xavi, en rueda de prensa, lo elogia. Fede es el alma de este equipo. Aprendí del tanto como él de mí. El enfado se diluye en trofeos. Ganan la Liga con 95 puntos y la Supercopa, pero la cicatriz queda. Valverde firma una extensión hasta 2030, con cláusula de posición preferente en el medio. Xavi, consolidado, sueña con la Champions que se le escapó como jugador. Y en el epílogo de esta saga, reflexionemos. El fútbol no es solo goles y tácticas. Es hombres frágiles envueltos en camisetas míticas, luchando por su lugar en el cosmos verde. Valverde, con su enfado monumental, nos recuerda que incluso los titanes sangran, y que en el centro del campo o en la banda, lo que cuenta es el corazón que late bajo el número 8. Si este relato te ha hecho cuestionar tus propias posiciones en la vida, como a mí cada vez que veo a Fede correr, gracias por llegar hasta aquí. El Bernabéu espera más batallas. Y nosotros, narradores de pasiones, estaremos para contarlas. A la Madrid, y que el centro siempre sea tuyo. Y en ese beso al escudo, capturado en una instantánea que se convirtió en el fondo de pantalla de miles de madridistas, Valverde no solo sellaba su compromiso. Dejaba caer una lágrima que la cámara de cerca apenas registró, una gota salada que hablaba de noches en vela revisando partidos enteros en su iPad, marcando con el dedo las zonas donde él debería haber estado, no en la línea de cal, sino en el rombo central, recibiendo de Courtois y lanzando Vinicius con un cambio de orientación que cruza el campo como un rayo láser. Mina, su ancla desde los tiempos en que jugaba en el baby fútbol de Unión de Montevideo y ella vendía empanadas en la grada para pagarle los botines. Lo vio llegar a casa esa madrugada con los ojos enrojecidos y le sirvió un mate amargo sin preguntar. Sabía que el silencio era su forma de procesar la guerra interna entre el soldado leal y el estratega que se siente desplazado. Los niños, Benicio y Bautista, dormían con la camiseta 15 puesta al revés, como si el número se convirtiera en un escudo protector contra las dudas de su padre. Y en la cocina, sobre la mesa de mármol que Florentino le regaló cuando renovó en 2022, descansaba un cuaderno Moleskine lleno de esquemas. Círculos rojos alrededor del pivote, flechas que indican recorridos interiores, anotaciones en bolígrafo azul que dicen «Aquí controlo el tempo» junto a un dibujo infantil de un tanque con la bandera uruguaya. En Valdebebas. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Xabi Alonso trabajaba hasta las 3 de la mañana en la sala de vídeo, proyectando hotmaps que mostraban cómo, cuando Valverde juega de carrilero, el equipo gana 1,8 kilómetros de cobertura defensiva por partido, pero pierde un 12% en pases progresivos en el tercio central. Números fríos que el vasco anotaba en su pizarra táctica con rotulador rojo, junto a una frase subrayada 3 veces. Equilibrio vs identidad. Su segundo, Germán Andrade, es compañero en la Real Sociedad y confidente desde la cantera. Le servía un café solo y le recordaba que en Leverkusen, cuando Wirtz se quejó de jugar de falso 9, Xavi lo sentó 2 partidos y el chico volvió pidiendo perdón. Pero Andrada también sabía que Valverde no es Wirtz, que el uruguayo lleva el escudo cosido en la piel y que su amenaza de irse no era un farol, sino un misil con coordenadas precisas. En la pared, un poste del Madrid de la 14ª Champions colgaba torcido, como si la historia misma mirara de reojo la discusión, recordando que Makelele se fue y el mediocampo se desangró durante años, que Özil pidió el 10 y terminó en el Arsenal, que cada vez que un pilar se siente infravalorado, el Bernabéu tiembla. Fuera, en la ciudad deportiva, los utilleros recogían conos y petos con la resignación de quien ha visto 1000 tormentas. Uno de ellos, Manolo, veterano desde la época de Butragueño, murmuraba mientras cargaba el carrito. «Este chico vale más que todo el oro de Potosí. Si Xavi lo quema la banda, Florentino le corta la cabeza con la misma elegancia con la que firma cheques». Y tenía razón, porque en la planta noble del estadio, el presidente paseaba por su despacho con un puro habano entre los dedos, mirando el modelo a escala del nuevo Bernabéu y calculando costos.
Perder a Valverde significaría no solo un agujero táctico, sino una hemorragia económica. Su valor de mercado, según Transfermarkt, roza los 120 millones, pero su impacto en merchandising, camisetas, videojuegos, patrocinios con Nike, suma otros 40 anuales. Un asesor financiero le mostró un gráfico. Cada partido que Fede juega de pivote genera un 0,7% más de engagement en redes oficiales, porque los clips de sus robos y lanzamientos se vuelven virales en TikTok, donde adolescentes de todo el mundo imitan su celebración con el puño cerrado y el grito pájaro. Florentina apagó el puro en el cenicero de cristal y llamó a su secretaria. Prepara una reunión con Xavi y Fede para mañana a las 9, esta vez sin cámaras. En Montevideo, la noticia corría como reguero de pólvora en las parrillas de Pocitos. En la radio Sport 890, el locutor Pollo Olivera abría su programa con la voz quebrada. Federico no es solo un jugador, es el sueño de todo pibe que patea una pelota rota en el cordón. Si lo obligan a correr por la banda, le están robando el alma al fútbol charrúa. Los hinchas de Peñarol, club donde Valverde debutó a los 16 años con un golazo de volea ante Defensor Sporting, organizaron una peña virtual que reunió 50.000 firmas en change.org pidiendo a Madrid respeto por la posición natural del halcón. Hasta el presidente Lacalle Pou tuiteó una foto antigua de Fede con la celeste infantil. Caption: el lugar de un líder es donde brilla, no donde lo necesitan. Y en la casa familiar de Aires Puros, la madre de Valverde, Doris, encendía una vela a la Virgen de los 33 mientras rezaba en voz baja, porque sabía que su hijo no lloraba por capricho, sino porque cada sprint de la banda le recordaba las tardes en que corría detrás del colectivo 300 para llegar a entrenar, prometiéndose que un día dominaría el mediocampo como Obdulio Varela en el Maracanazo. De vuelta en Madrid, Xabi Alonso no dormía. En su ático de la finca, con vistas a un campo de gol que parecía un tapete verde infinito, revisaba vídeos de su etapa en Liverpool, buscando inspiración en aquellos partidos donde Benítez lo ponía de central en emergencias y él, con la misma elegancia, organizaba desde atrás. Si yo pude adaptarme, ¿por qué no él?, se preguntaba, pero la duda le carcomía como una carie. Su mujer, Nagore, le sirvió una tortilla de patatas y le dijo con esa franqueza vasca que lo enamoró: tú ganas títulos con sistemas, pero los jugadores ganan leyendas con el corazón. Elige bien. Y Xavi eligió. Al día siguiente, en la reunión con Florentino, propuso un plan híbrido detallado en una carpeta de cuero negro. Página 1. Rotación semanal, 60% pivote, 40% carrilero. Página 2. Sesiones individuales con Valverde para pulir su salida de balón desde el centro, usando drones que graban ángulos imposibles. Página 3. Cláusula privada en el contrato que garantiza minutos centrales si el equipo está clasificado en Champions a falta de 10 jornadas. Florentino sonrió, esa sonrisa de tiburón que cierra tratos imposibles, y firmó con pluma Montblanc. Valverde llegó a la reunión con ojeras, pero con la determinación de quien ha dormido con el escudo bajo la almohada. Llevaba una carpeta propia, con estadísticas impresas en papel reciclado. Su porcentaje de duelos aéreos ganados baja un 18% en banda, su precisión de pase largo sube un 11% desde el centro, y un estudio biomecánico de la Universidad de Salamanca que demuestra que su cadena cinética posterior sufre microdesgarros recurrentes por los cambios de dirección laterales. Xavi lo escuchó sin interrumpir, algo raro en un entrenador acostumbrado a monólogos tácticos, y cuando Fede terminó, extendió la mano. Trato. Pero a cambio, cuando te pida la banda en un clásico, la corres como si fuera el último kilómetro de tu vida. Valverde apretó esa mano con la fuerza de quien ha levantado trofeos y ha llorado derrotas, y en ese apretón se selló una tregua que olía a césped recién cortado y a promesas cumplidas. En el entrenamiento de esa tarde, el sol de noviembre pintaba Valdebebas de dorado, y Xavi colocó a Fede de pivote en el partidillo. 11 contra 11, titulares contra suplentes, y el uruguayo devoró el campo. En quite a Bellingham, que dejó al inglés aplaudiendo, un pase en profundidad a Mbappé que el francés convirtió en gol con un control orientado que parecía coreografiado. Y un disparo desde 25 metros que se coló por la escuadra, haciendo que Courtois levantara las manos en rendición. Los compañeros lo rodearon, no con palmadas de cortesía, sino con abrazos de quien reconoce a un hermano de batalla. Hasta Carvajal, el lateral puro por excelencia, le guiñó un ojo. Bienvenido al centro, pájaro, la banda es mía, pero el mediocampo es nuestro. Y en la grada, un grupo de canteranos grababa con el móvil, sabiendo que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era, donde la versatilidad no sería una condena, sino una elección. Esa noche, Valverde colgó otra historia en Instagram.
En el centro del campo vacío del Bernabéu, con el balón bajo el brazo y el escudo iluminado detrás, caption: aquí es donde late mi fútbol. Gracias por confiar. Más de 8 millones de likes en 12 horas y comentarios de leyendas. Modric con un corazón blanco, Suárez con un grande, Fede, hasta Xabi Alonso, que por primera vez interactuó públicamente. Juntos, imparables. La afición, esa bestia de 100.000 cabezas, respiró aliviada. Las acciones del club subieron un 2% en bolsa, y en las redes, el hashtag #Valverde Centro se convirtió en tren global, superando incluso al último single de Bad Bunny. Porque al final, el fútbol no es solo táctica ni estadísticas. Es emoción cruda. Es un uruguayo de barrio que se niega a ser un peón. Es un vasco que aprende a ceder sin perder autoridad. Es un presidente que mueve hilos como un titiritero maestro. Y en el centro de todo, late el corazón de un jugador que, por fin, siente que su posición no es una jaula, sino un trono.